Hola, mi nombre es Federico Huércano y con este curso os propongo que os hagáis expertos en la herramienta ofimática Microsoft Excel. A continuación paso a detallarte y a presentarte el curso en cuestión. Los objetivos del curso, como he comentado anteriormente, es el dominar las herramientas avanzadas de Excel. Todos sabemos que, existen cursos que son básicos, en el que se explican, que se detallan las funciones básicas de esta herramienta, pero con este curso pretendo ir un poco más allá. Pretendo, que dominéis esas herramientas que están siempre un poco olvidadas por lo compleja o lo complicada que son de manejar. El alumno en este curso diseñará las hojas de cálculo complejas, se automatizarán tareas con macros, conocerá algunas funciones, vinculará información y manejará bases de datos y mucho más. ¿Vale? Todas estas funciones y todas estas operativas que la tenemos ahí un poco olvidada, la realizaremos para dominar esta hoja de cálculo. Este curso, como he comentado, está dirigido para aquellos usuarios con experiencia básica en Excel. Doy por hecho de que sabéis lo que son referencias absolutas, referencias relativas y manejáis las funciones básicas de esta hoja de cálculo. El curso está dividido en una serie de unidades de aprendizaje. Existe un primer módulo de análisis de datos en el que se van a analizar los diferentes datos que puedo tener en una hoja de cálculo. Ya no solo voy a realizar una serie de cálculos, una serie de funciones, sino que voy a intentar analizar esos datos. ¿Qué pasaría si ocurre una determinada acción o ocurre una determinada operativa o ocurre una determinada situación si cambio determinados datos? Esto se hará en el apartado, la unidad de análisis de datos. Después un segundo grupo, una segunda unidad, en la que estudiaremos el tema de organizar los datos. Podemos tener gran cantidad de datos, tablas grandísimas en varias hojas de cálculo y aquí veremos cómo podemos organizar de una manera bastante rápida todos esos datos. Un tercer grupo, una tercera unidad de aprendizaje en la que veremos funciones, no funciones básicas, no veremos la suma, ni la resta, ni nada de esto, sino que veremos funciones del tipo pronóstico, funciones lógicas anidadas, ¿vale? Veremos funciones que nos dan mucho más que esas funciones básicas que tenemos en un curso elemental. Después veremos el tema de macros. Ya no solo las macros como, grabación de acciones repetitivas, sino como una pequeña programación de pequeños programas que podemos utilizar en nuestras hojas de cálculo. Y también el tema de auditorías. El tema de auditorías es un tema que está un poco también olvidado, pero cuando ya tenemos hojas de cálculos complejas, nos permite ir rastreando dónde se ha producido un determinado error, o cuando hay un comportamiento erróneo, un comportamiento que no sabemos a qué se debe, podemos ayudarnos de esta herramienta. Por último, hay un apartado en la unidad de aprendizaje de ejercicios o ejemplos completos. Hay una serie de ejemplos que se utiliza un poco lo que hemos visto en las lecciones anteriores, en las unidades anteriores, y propongo ejercicios o ejemplos completos. Y por último, una unidad de aprendizaje para mí es esencial, que es una unidad de aprendizaje que creas tú, es tu unidad de aprendizaje. Evidentemente en este curso se pretende dar opciones avanzadas, dar funciones avanzadas, pero siempre serás tú el que tiene la última palabra, el que dirás si necesitas algo en concreto o si necesitas automatizar una hoja de cálculo que ya tienes hecha y no sabes cómo ponerla mejor. Esta sería tu unidad de aprendizaje. Aquí propones lo que tú quieres y en el curso vemos cómo se podría hacer. ¿Vale? Voy a pasar a detallar un poquito más el tema de análisis de datos, pero ya lo iremos viendo durante el curso. ¿Vale? En esta primera parte, en este primer módulo de análisis de datos, veremos herramientas como Analysis Solver, en el cual a partir de unas condiciones y unos datos dados se podrá obtener un resultado u otro. La opción de buscar objetivo, a partir de unos datos que tenemos y unas condiciones buscamos un objetivo.
La estadística descriptiva, tenemos una tabla y a partir de esa tabla pues podemos sacar valores estadísticos de lo más complejo. Es una tabla muy completa, ya lo veremos. Y después determinados escenarios. Los escenarios, lo que se busca, lo que se pretende es que yo tengo una tabla muy compleja, una tabla grande y creamos pequeños escenarios. ¿Qué pasaría si en vez de este dato tuviera este otro? ¿O qué pasaría si los valores de un determinado mes en una empresa pues varían respecto a los valores de otro mes? Son los escenarios, ¿vale? Esto lo veremos en esta unidad temática de análisis de datos. En un segundo módulo, segunda unidad temática, sería la de organizar datos y aquí veremos pues tablas dinámicas. Digamos, los datos se pueden ordenar y se pueden poner de una manera bastante complicada con unos cambios mínimos, ¿vale? Después los autofiltros, podemos filtrar pues los datos de manera automática o unos filtros avanzados. Dependiendo de unas características, de unas condiciones que yo ponga en la hoja de cálculo, pues podré sacar determinados datos que no los elimino, sino que simplemente visualizo los que me interesan. Después puedo ir creando subtotales pues respecto a una gran tabla que tenga. Validar datos, muchas veces tenemos que introducir o le tenemos que permitir al usuario meter un determinado datos, ¿vale? Pues podemos obligarle a que los meta de una determinada tabla. Y por último también consolidar datos. Podemos tener varias tablas y nos interesa pues unirlas en una sola. La tercera unidad temática sería funciones, macro y auditorías y dentro de este apartado pues vamos a ir viendo funciones complejas del tipo lógica, la función si, la función i, la función o. Después funciones de base de datos, como pueden ser buscar v, ¿vale? Que nos permite buscar dentro de una pequeña base de datos que se crea dentro de la hoja de cálculo. Pronósticos, en base a unos valores, pues puedo pronosticar valores futuros, ¿vale? Después también tenemos la función sumar si, es una función que se suman determinados valores y se cumple una serie de condiciones. La intersección con nombres, veremos cómo se utilizan los nombres dentro de la hoja de cálculo y también la función b de extraer, que nos permite en una base de datos pues extraer ciertos campos, ¿vale? Estos serán los fundamentales, pero veremos muchos más. En la unidad 17, la lección 17, veremos la programación de macros, automatizar ciertas tareas y determinar también pequeños programas que podemos hacer. Y la auditoría de fórmulas, ya lo que hemos comentado antes, determinados problemas que podemos tener en una hoja de cálculo, ver por qué ocurren. El siguiente unidad temática sería ejercicios completos y aquí en estos ejercicios completos pues he desarrollado una hoja de cálculo pues para llevar la facturación de la empresa. Otro ejemplo que es para ver los socios de la empresa, pues una vez que termina digamos el ejercicio de un año, ver la participación de cada uno de ellos y el beneficio que se lleva cada uno de ellos. Una partida de dados, pues para ver cómo se puede controlar de una manera bastante automática pues una partida de datos, todo lo que se produce, todos los datos que se producen en una partida. Llevar también la gestión de un club deportivo y también una biblioteca, ¿vale? Todo esto son ejercicios completos que anexado al vídeo pues tendrán, digamos, la hoja de cálculo correspondiente. Y por último, tu unidad de aprendizaje. Esta unidad de aprendizaje la creas tú y como pongo aquí, el contenido de esta unidad la pones tú. Indícame qué te interesa aprender, mejorar o especializarte aún más. Propon tu tema y lo desarrollamos entre todos los alumnos del curso. Esta para mí es fundamental porque yo te puedo enseñar muchas cosas, pero a lo mejor de un determinado tema que hemos visto, pues te interesa aprender más o interesarte más. Me lo pones en el vídeo correspondiente y lo vamos viendo, lo vamos creando, ¿vale? Pongo unas recomendaciones finales. Propongo si te decides asistir a mi curso, pues que asista a las clases puntualmente, que te crees un horario definido y que cada día pues vayas asistiendo a un determinado vídeo, a una determinada clase y no lo vayas pues poniendo mucho uno entre otro porque los conceptos se van perdiendo.
También te propongo que revises el material adicional después de cada clase. En cada vídeo pues existe material que bueno, complementa lo que hemos visto en el vídeo, ¿vale? Ingreses en el aula virtual con frecuencia y revises los vídeos por si algún tema no te ha quedado lo suficientemente claro. Y sobre todo, una de las cosas es que el curso es eminentemente práctico, por ello dedica unas horas a la semana para desarrollar los ejercicios propuestos en clase. Puedes entender perfectamente el vídeo, puedes entender perfectamente el ejercicio que pongo anexo, pero hasta que no te pones y intentas hacer eso mismo que has visto en el vídeo, no irás aprendiendo, ¿vale? No lo dudes, propon dudas o temas nuevos y lo iremos desarrollando en este curso, ¿vale? Y sobre todo, practicar es fundamental para el aprendizaje. Hay que practicar, practicar y practicar. De esta manera, pues irás dominando esta herramienta. Pues lo dicho, no lo dudes y te espero en el curso. Muchas gracias.